Todo empezó cuando tenía 5 años. Escuché a mis papás discutir en la cocina mientras yo hacía mi tarea. Los había escuchado pelear antes, pero esta vez fue distinto. Antes solo había escuchado gritos, pero esta vez escuché un golpe, un vidrio romperse y luego un largo silencio. La conmoción empezó una vez más cuando un oficial de policía entró por la puerta y corrió a la cocina, donde los gritos empezaron de nuevo. Recuerdo sentirme como nunca me había sentido, con una extraña mezcla de miedo y enojo creciendo dentro de mí. No sabía si lo que quería era gritar o llorar, pero sentí que algo dentro de mí quería escapar. Lo último que recuerdo de ese día es ver a mi mamá saliendo de la casa con su brazo sangrando. Desde ese momento nunca volví a ver a mi papá y me mandaron a vivir con mi tía. Mi mamá venía a visitarme en algunas ocasiones, pero la verdad desearía que no lo hiciera porque lo único que hacía era gritar y decir cosas como «¿No quiero una hija como ella?». Me decía que si yo no hubiera nacido, su vida hubiera sido más fácil y que fue un error tenerme. Dijo que debió de haber tenido un aborto. Mi vida se volvió más difícil cuando mi hermanastro decidió que jugaría conmigo en maneras en que él decía que era normal, pero no lo eran realmente. Solo tenía 9 años y este se volvió nuestro pequeño secreto por 2 años. «Ven arriba y juguemos nuestro juego secreto», me decía. «Recuerda no decirle nada a nadie, no quieres meterte en problemas». Me volví muy introvertida, no tenía con quién hablar. No tener a mi mamá, no saber dónde estaba mi papá y con un hermanastro que me tocó hasta que tuve 11 años, fueron cosas que crearon dentro de mí emociones que me llevarían a que me lastimara a mí misma. Me cortaba la mano para descargar el estrés, pero realmente era por atención más que nada. No tenía con quién acudir, odiaba mi vida, lo que se había convertido. Yo me había convertido en mi peor enemigo. Cuando mi tía descubrió lo que había estado haciendo, me mandó a un hospital psiquiátrico. Cuando la gente piensa en hospitales psiquiátricos, piensan en las películas. Camisas de fuerza, cuartos con paredes de almohada. Pero en lugar de esto, habían cuartos donde los pacientes podían aislarse y tranquilizarse en privacidad. La gente ahí no está encadenada a las camas. Bueno, solo si realmente lo necesitan. Y no son asesinos seriales que escuchan voces. Más bien, los pacientes son gente silenciosa, reservada, que llegaron aquí por tener tendencias suicidas. Creo que solo había una persona que realmente tuvo una psicosis severa. Estaba en la unidad infantil del hospital. Era un espacio pequeño. Tenía algunos sillones incómodos, una mesa y una televisión pequeña. Todo lo que hacíamos era ver películas una y otra vez. Si no estábamos haciendo eso, hablábamos con un psicólogo que nos preguntaba algunas cosas y luego nos dejaba ir a seguir viendo más películas. Estuve ahí solo 3 días y a pesar de que fue poco tiempo, fue la primera de muchas veces que iría a un hospital psiquiátrico. Cuando cumplí 12 años, regresaron mis viejos hábitos y empecé a sentirme enojada. Odiaba todo lo que me pasaba y regresé a hacerme daño, pero esta vez fue mucho más grave. Estaba frustrada y cortaba mis brazos más profundamente que antes. Llegué a tener tendencias homicidas, creyendo que quien me estorbara merecía morir. Incluso una mirada podía hacer que mi cabeza se llenara de ira que tenía que contener. La escuela notó mi comportamiento agresivo, homicida y suicida y me mandaron a mi segundo hospital psiquiátrico. Como ahora era más grande, me enviaron a una sección distinta del hospital, mucho más grande. Estaba ansiosa y nerviosa. La primera vez era una niñita que no entendía lo que pasaba, pero ahora estaba completamente consciente. Mis manos temblaban y al hablar tartamudeaba. Pasé días sin hablar con nadie, enojada por estar encerrada de nuevo. No interactué con nadie ni participé en las actividades que me ofrecían. Y luego un día, una enfermera vino a mi cuarto y dijo: «Demi, ven conmigo. Quiero enseñarte el lugar». Por alguna razón, su voz me pareció cálida y me calmó inmediatamente. Así que me puse de pie y la seguí, dejando el cuarto y mi ira atrás. Caminamos por un pasillo y nos deteníamos a ver hacia adentro de los cuartos. No estaban llenos de gente gritando o hablando sola. En los cuartos había gente sentada en silencio, haciendo actividades.
Mientras más caminamos, más bajaba mi guardia y empezaba a sentirme atraída a colores, formas y sonidos. Veía tonos azules, rojos y verdes. Escuchaba personas trabajando. Mis sentidos estaban siendo estimulados como nunca. Sin darme cuenta, ya estaba sentada en una mesa y por primera vez en mucho tiempo me sentí relajada. Mi ansiedad había desaparecido. Había logrado liberarme. La liberación fue posible a través de recreación, terapia artística y la libertad de crear. Podíamos hacer formas de distintos tamaños, brazaletes o pintar cuadros. Podía sentarme ahí y dejarme llevar. Me gustaba ver los colores de mi pintura mezclándose. Me gustaba la sensación de hacer brazaletes con cuentas y los sonidos que hacían al chocar. Hacer brazaletes también me ayudaba a recordar a mis seres queridos. Hacía brazaletes con sus nombres y los sostenía muy cerca de mí. La terapia recreacional fue mi actividad favorita en el hospital. La gente que conocía ahí no era psicópata o agresiva, solo sufrían de depresión y otros problemas que sentían que nunca iban a irse. Muchas veces, como en mi caso, somos personas con enojo, que han tenido experiencias traumáticas y no sabemos cómo expresar nuestra frustración a las injusticias que nos han pasado, así que nos descargamos con ataques de ira. Lo bueno de estar en el hospital es estar rodeado de gente parecida a ti, gente que está pasando por las mismas batallas y gente que te quiere en maneras que realmente te ayudan a sanar. Las actividades que nos daban, la terapia grupal, la privacidad y el entretenimiento son bloques y ayuda terapéutica que te apoyan a pasar al otro lado con una perspectiva diferente. Hoy tengo 4 meses sin lastimarme, sin depresión y sin tendencias suicidas. Hubo un momento en donde pensé que no iba a llegar a mi cumpleaños 15, pero ¿qué crees? Lo hice. Lugares como este tienen una mala reputación por las películas, pero quiero que la gente que esté viviendo problemas similares sepa que no hay nada que temer. Los hospitales pueden ayudarte y no tienes por qué tenerle miedo a recibir cualquier tipo de apoyo.